Hay robos que ocurren en segundos. Un carterista te mete la mano en el bolsillo, desaparece entre la multitud y entiendes inmediatamente lo que ha pasado. Te enfadas, lo persigues, sientes la pérdida. Pero existe otro tipo de robo mucho más sofisticado. Un robo elegante, silencioso, institucional, invisible. Un robo que ocurre cada mes delante de millones de personas y casi nadie lo detecta. Porque no te quitan dinero directamente, te quitan poder adquisitivo. Te pagan igual, pero cada año puedes comprar menos. Trabajas más, te esfuerzas más, produces más, y aún así sientes que el dinero desaparece. La mayoría culpa a las empresas, a las guerras, al petróleo, a la mala suerte, a la situación. Pero detrás de todo existe un mecanismo mucho más profundo. Un mecanismo antiguo, refinado durante siglos, protegido por tecnócratas, bancos centrales y lenguaje económico diseñado para dormir al ciudadano medio. Ese mecanismo tiene nombre, el efecto Cantillón. Y cuando entiendas cómo funciona, empezarás a ver la economía moderna como realmente es. No como te la venden, sino como opera de verdad. Porque el sistema no premia al que más trabaja, premia al que está más cerca de la creación del dinero. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, el mayor malentendido sobre el dinero. La mayoría de personas cree que el dinero es riqueza. No lo es. El dinero es simplemente una herramienta para intercambiar valor. La riqueza real son los activos, la energía, la producción, las empresas, la tierra, la tecnología, los recursos, el tiempo humano. El problema empieza cuando alguien descubre que puede crear dinero sin crear riqueza real. Ahí nace la distorsión. Porque imprimir dinero no crea más comida, no crea más casas, no crea más petróleo, no crea más productividad. Solo divide el valor existente entre más unidades monetarias. Es matemática básica. Pero el sistema moderno consiguió disfrazarla con palabras complejas. Expansión monetaria, estímulo económico, flexibilización cuantitativa. Suena técnico, profesional, incluso inteligente. Pero muchas veces significa exactamente lo mismo, crear dinero desde la nada. Y aquí aparece la parte más importante. El dinero nuevo nunca entra en la economía de manera uniforme. Nunca. Y eso cambia completamente el resultado. El hombre que descubrió el juego. En el siglo XVIII, un banquero irlandés llamado Richard Cantillon observó algo que casi nadie entendía. Cuando se crea dinero nuevo, los primeros en recibirlo se benefician enormemente. Los últimos pagan la factura. Parece simple. Pero las consecuencias son brutales. Imagina que mañana aparece 1.000.000 de euros nuevos en tu ciudad. ¿Quién los recibe primero? No el camarero. No el conductor. No el profesor. Primero llegan a bancos, fondos de inversión, gobiernos, grandes corporaciones. Y esos actores usan el dinero antes de que los precios suban. Compran propiedades, acciones, empresas, activos reales. Cuando el dinero finalmente llega al trabajador promedio, los precios ya explotaron. La vivienda ya es más cara. La comida ya subió. Los alquileres ya aumentaron. El primero compra barato. El último compra inflación. Ese es el núcleo del efecto Cantillón. Y 300 años después, sigue funcionando perfectamente. La tecnología cambió. La manipulación se sofisticó. Pero el mecanismo sigue intacto. Los ricos modernos no viven solo del trabajo. Viven de estar cerca del flujo del dinero. La gran mentira de la inflación. Te dijeron que la inflación simplemente ocurre. Mentira. La inflación es una consecuencia monetaria antes que cualquier otra cosa. Sí, existen guerras, problemas logísticos, crisis energéticas. Pero el combustible real del sistema es la expansión monetaria. Cuando un banco central crea enormes cantidades de dinero, ese capital necesita ir a algún lugar. Y normalmente termina en activos financieros. Por eso las bolsas suben incluso cuando la economía real sufre. Por eso durante crisis globales aparecen nuevos multimillonarios. Mientras pequeños negocios cierran, los activos financieros explotan. La gente piensa que la bolsa representa la economía. Error. La bolsa muchas veces representa liquidez. Dinero recién creado buscando refugio.
Y quien ya posee activos se beneficia automáticamente, sin producir más, sin trabajar más, sin asumir necesariamente más mérito. Simplemente están más cerca del grifo. Es una transferencia silenciosa de riqueza. Una máquina gigantesca moviendo valor desde quienes viven del salario hacia quienes poseen activos. El fin de la clase media. Durante décadas existió un pacto social no escrito. Trabaja, ahorra, compra una casa, construye patrimonio, vive con estabilidad. No era perfecto, pero funcionaba. Hoy ese modelo se está rompiendo delante de todos. ¿Por qué? Porque el capital barato permitió que gigantes financieros compraran enormes cantidades de propiedades. Fondos gigantescos entraron al mercado inmobiliario con dinero prácticamente gratis. Mientras una familia necesita ahorrar durante años para una entrada, un fondo puede comprar cientos de viviendas con deuda barata. La competencia dejó de ser justa hace mucho tiempo, y las consecuencias son visibles. Alquileres disparados, jóvenes incapaces de comprar vivienda, dependencia eterna del salario, acumulación de riqueza en pocas manos. El nuevo feudalismo no necesita castillos, necesita activos. Los señores modernos no usan coronas, usan fondos de inversión. Y los siervos modernos no trabajan tierras, trabajan para pagar alquileres eternos. Suena exagerado hasta que observas los números. Entonces deja de parecer una teoría y empieza a aparecer una radiografía. El sistema premia la cercanía al dinero. Existe algo que la mayoría jamás entiende. No todos juegan bajo las mismas reglas. Cuando una gran institución financiera fracasa, normalmente aparece un rescate. Cuando fracasa un pequeño negocio, desaparece. Capitalismo para el pequeño. Protección para el gigante. Privatizan ganancias. Socializan pérdidas. Y la factura siempre termina cayendo sobre la población mediante inflación, deuda o impuestos. El sistema protege lo que considera sistémico, y casi nunca eres tú. Por eso la educación financiera real es tan peligrosa para el sistema, porque convierte a personas obedientes en observadores lúcidos, y un ciudadano que entiende cómo funciona el dinero, deja de reaccionar emocionalmente a la narrativa oficial. Empieza a mirar incentivos, y quien entiende incentivos, entiende poder. ¿Por qué tu salario pierde la guerra? Aquí aparece la trampa psicológica más cruel. Tu salario parece subir, pero tu capacidad real de compra cae. Eso ocurre porque los salarios reaccionan lentamente. Los precios no. La gasolina sube rápido, la vivienda sube rápido, la comida sube rápido. Tu salario no. Entonces ocurre algo silencioso. Tu tiempo vale menos. Y casi nadie lo percibe inmediatamente porque el deterioro es gradual. Ese es el genio perverso del sistema moderno. No destruye de golpe. Erosiona lentamente, como agua desgastando piedra. Y mientras tanto millones siguen creyendo que ahorrar dinero en efectivo es seguridad absoluta. No entienden que en ciertos contextos económicos, mantener demasiado efectivo es aceptar una pérdida silenciosa garantizada. El efectivo inmóvil se derrite con inflación. Como hielo bajo el sol. ¿Cómo piensan los que entienden el juego? Las personas estratégicas entienden algo fundamental. No luchan contra el sistema emocionalmente. Se posicionan inteligentemente dentro de él. Por eso los ricos suelen priorizar activos, negocios, acciones, bienes escasos, propiedad, deuda estratégica, habilidades difíciles de reemplazar. Mientras el ciudadano promedio acumula efectivo, ellos acumulan activos productivos. Porque saben algo incómodo. La inflación castiga a ahorradores pasivos y favorece propietarios. Y aquí aparece otra diferencia brutal de mentalidad. El trabajador promedio piensa, ¿cómo gano más dinero? El estratega piensa, ¿cómo consigo activos que trabajen mientras el dinero pierde valor? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia destinos completos. Bitcoin, oro y desconfianza. Cada vez que los sistemas monetarios se deforman demasiado, las personas buscan refugios. Durante miles de años fue el oro. Porque no puede imprimirse. Tiene límites físicos. Ningún político puede crear oro pulsando botones. Bitcoin apareció con exactamente la misma narrativa. Una respuesta a la expansión monetaria infinita. Por eso tantos lo consideran más que una inversión. Lo ven como desconfianza codificada contra el sistema monetario moderno. Ahora bien,
Ni el oro ni Bitcoin son soluciones mágicas. La gente mediocre siempre busca recetas mágicas. La realidad funciona distinto. Las herramientas no sustituyen inteligencia financiera. Nada sustituye entender el juego. Porque alguien puede comprar oro y seguir siendo financieramente ignorante. Y alguien puede tener Bitcoin mientras vive endeudado emocionalmente y sin control financiero. La herramienta importa menos que la comprensión. El efecto Cantillon no es una teoría marginal. Es una descripción brutalmente precisa de cómo fluye el dinero moderno. El sistema favorece a quien está cerca de la creación monetaria y castiga lentamente a quien depende exclusivamente del salario y del ahorro pasivo. No significa que todo esté perdido. Significa que necesitas lucidez. Porque hay una diferencia gigantesca entre vivir dentro de un sistema que no entiendes y jugar entendiendo perfectamente sus reglas. La primera opción crea frustración. La segunda crea estrategia. No puedes controlar los bancos centrales. No puedes controlar gobiernos. No puedes controlar la expansión monetaria. Pero sí puedes controlar tus habilidades, tu educación financiera, tu capacidad de generar valor, tus decisiones, tu posición frente al dinero. La mayoría seguirá dormida. Seguirá creyendo que trabajar más automáticamente crea riqueza. Seguirá confundiendo ingresos con patrimonio. Seguirá persiguiendo dinero mientras otros compran activos. Pero unos pocos entenderán algo distinto. Que el verdadero poder financiero no empieza cuando ganas más. Empieza cuando entiendes cómo funciona realmente el sistema. Y una vez ves el mecanismo, ya no puedes dejar de verlo. Terrible maldición para vivir tranquilo. Excelente ventaja para dejar de ser ingenuo.